Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Como lo mencionó la profesora, somos un proyecto de divulgación llamado Ouroboros y estamos realizando este tipo de entrevistas para conocer más al personal educativo que trabaja en nuestra facultad. Para los que no están tan relacionados con nuestra facultad, el doctor aquí presente es el doctor Luis Felipe Jiménez García. Es investigador en el área de biología y también hace un par de semanas acaba de ser nombrado como director de la Facultad de Ciencias. Nos gustaría empezar esta entrevista preguntándole qué lo motivó originalmente a estudiar biología y cómo descubrió que esa era su verdadera vocación. Sí, ya como definición para estudiar biología ocurrió en el bachillerato. Yo estudié en CCH y como adolescentes pues estamos expuestos a muchas áreas, muchas disciplinas, muchas ideas y es una decisión difícil. El gusto por la naturaleza creo que es inherente a cualquier persona, pero por alguna razón en bachillerato me atraía mucho la clase de biología y particularmente los microscopios y la célula. No entiendo bien la razón de eso, pero era muy atractivo para mí. Entonces, cuando había que definir la carrera a la que uno se quisiera inscribir, tuve dudas sobre medicina, incluso matemáticas, que me gustaban mucho, y biología. Pero en esa tarde de definición, en compañía de los amigos, todo el mundo decidiendo, yo finalmente tomé esa decisión y dije, bueno, pues voy a elegir biología para continuar con este tema. Fue así un poquito con las inquietudes y de adolescencia y la exposición a todo el entorno que había. Y es eso, es un gusto, pero creo que es, como dije, general para todas las personas, creo yo. Nos gustaría preguntarle qué desafíos enfrentó en sus primeros años como estudiante o como joven investigador y cómo los superó. Sí, bueno, los desafíos es tener un lugar, encajar en un lugar, en un entorno, ser parte de un grupo de trabajo, y esos desafíos pues tienen que ver con personas que están más adelantadas, que uno descubre que son más inteligentes, quizás más dedicados, más dedicadas, y uno quisiera hacer algo para que pudiera uno insertarse en esos grupos de trabajo. En la Facultad de Ciencias, cuando empecé la carrera, pues creo que el entorno de los amigos que van más allá de la facultad ayuda mucho. Pero el desafío de hacer las cosas ya con un rigor que empieza uno a entender, tanto de aprender en cursos como empezar a enseñar. Y empezar a enseñar es muy difícil porque creo que se aprende mucho tratando de enseñar, como han dicho otros. Y a lo largo de toda la vida ha sido un aprendizaje, tratando de imitar quizás algunas cuestiones de algunos profesores, algunas profesoras, y tratando de modificar algunas cosas que uno detecta que pueden no ser adecuadas para la forma de ser de uno. Y el otro es hacer las cosas bien. Entrar en un grupo de investigación como el que yo entré, donde la rigurosidad es primordial como en cualquier trabajo, pues uno trata de hacer bien las cosas y hay que ir y venir mucho a lo anterior, a lo que uno sabe, a lo que uno no sabía, ahora ya lo quiere saber. Entonces son esos grandes desafíos intelectuales, por supuesto, pero también los desafíos sociales de cómo integrarse con un grupo de trabajo, con una comunidad que hace un trabajo común en una disciplina común. Claro. Ahora, hablando un poquito de sus estudios de posgrado, nos gustaría preguntarle cómo fue su experiencia formándose en el extranjero y qué impacto tuvo en su desarrollo profesional y personal. Bueno, fue un impacto muy fuerte y
y lo ha sido desde que tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, a través de mi tesis doctoral en el Centro Médico de Texas y en Nueva York, en el laboratorio de Cold Spring Harbor, donde hay y los inicios de la biología molecular. Básicamente es tratar de entender que un ambiente riguroso no necesariamente tiene que ser un ambiente de tensión. Sí lo es porque uno trata de hacer bien las cosas y eso causa alguna tensión, pero si el entorno es más, yo diría, amable, creo que uno tiene más motivación para eso. Entonces sí ha sido lugares de muy alta responsabilidad, muy alto nivel, pero por suerte los grupos de trabajo, pues además de hacer el trabajo riguroso, han sido entornos amables, entornos en los que uno se siente que si no lo hace uno bien, hay oportunidad de corregirlo, modificarlo. Entonces eso ha estado a lo largo de toda mi vida después de haber estudiado en el extranjero. Y un ingrediente más, que en esos lugares tuve la oportunidad de poner a prueba lo aprendido acá en México. Y sorpresivamente, porque yo no lo sabía, la formación que yo estaba adquiriendo acá encajaba muy bien con los lugares a los que he ido. Entonces hubo una posibilidad de dialogar mucho con esos lugares, con esta formación que muchas veces no la vemos, pero una formación que yo tuve en la facultad sólida, limitada por nuestras posibilidades, pero que son parte de un entorno internacional. Entonces sí me ha servido mucho el haber estado en otros entornos académicos de alto nivel y ver que acá los podemos transferir a México o seguirlos impulsando. Perfecto. Hablando justamente de eso, de su formación, ¿usted qué habilidades cree que son más necesarias hoy para quienes desean dedicarse a la investigación científica? Bueno, sí, yo creo que hay unas habilidades intelectuales, llamémosle así, que son la capacidad de buscar, capacidad de investigar un tema. No es necesariamente el adquirir una cantidad de conocimientos abundantes, que eso es bueno, sino de también tener herramientas para la búsqueda de información, su análisis y su procesamiento. Pero junto con eso creo que las capacidades, y ya uno sabrá si son habilidades, las capacidades sociales yo le llamaría, las capacidades de interaccionar con otras personas de varias formas de ser, varios entornos, creo que son las dos cosas que nos pueden ayudar. Entonces son, en resumen, esas dos posibilidades. Los conocimientos se pueden adquirir y las capacidades pues hay que desarrollarlas. Okay. Y bueno, tal vez para próximas generaciones que vayan a entrar a la Facultad de Ciencias o que estén en últimas instancias, por ejemplo, del bachillerato, ¿usted qué consejo le daría a un estudiante que tiene dudas sobre qué área de las ciencias elegir como carrera? Bueno, sí, es difícil en esta etapa de la vida tomar una decisión. En general, tomar decisiones nos cuesta trabajo a lo largo de toda la vida, pero creo que el definir si ya hay un gusto por cierta área es una ventaja. Si no lo hay, también uno tiene que ir moldeando ese gusto. Por decir algo, tal vez no me gustaba un área y la decidí porque el entorno en ese momento me orilló a eso, pero una vez en esa área creo que se puede cultivar, aprender y desarrollarse en esa área. Malo que uno esté en un área en donde no le encuentra un sentido, porque no necesariamente uno nace, bueno, de hecho no se nace sabiendo qué área quiere uno desarrollar. La vocación en buena medida se va construyendo. Entonces está bien que uno define un área si ya lo tiene bien definido, pero si no hay que cultivarla. Y eso es una parte social, una parte intelectual, académica. Justamente hablando de las áreas,
¿Usted qué importancia le da a la colaboración interdisciplinaria entre áreas como la biología, la física o las matemáticas en la formación universitaria? Pues es necesaria, es casi yo diría obligatoria hoy día, y creo que siempre. Creo que partimos de una cosa, lo aprendemos desde mucho antes. En el caso de la biología para su estudio se divide en, y eso es para su estudio, pero la biología es una, la ciencia es una. Entonces el trabajo interdisciplinario es obligado porque todas las disciplinas tienen puentes entre sí. Entonces cultivar esa interdisciplina es muy necesario hoy día y enunciarla, porque a veces es implícita y no nos damos cuenta a veces que estamos haciendo cuestiones interdisciplinarias. Creo que hoy día es muy necesario, es obligado y es muy recomendable que sea interdisciplinario, la ciencia en particular. ¿Cuánto tiempo tienen aquí en biología molecular? Bueno, miren, yo cuando entré a la facultad, les hago una historia cortita. Entré a la facultad pensando en que iba a estudiar en el viejo edificio, allá en la antigua facultad, y de hecho fui a conocerlo. Y a lo que me enfrenté allá es al laboratorio de microscopía electrónica. Ajá. Se me hizo algo impresionante. No entré, vi el letrero. Y después ya vino el tiempo en el que, después del receso, íbamos a entrar a la facultad. Y sorpresa de que no eran las clases allá, sino ya eran acá en la nueva sede. Y estando en tercer semestre, no recuerdo la motivación, pero busqué ese laboratorio. Y lo vi aquí arriba y llegué y toqué y me abrieron, estaba entrando una maestra y me dijo, sí, ¿qué pasó? Y le dije, ¿a quién buscas? Y yo le dije, a usted, sin saber quién era. Ahí empezó todo. Okay. A partir de ahí entré a hacer servicio social, ahí me di cuenta de que estaban viendo cosas de células. Empezaba un poquito las moléculas y ya de ahí la maestría, la licenciatura, cosas no se hablaba de genoma, pero sí del DNA en neuronas y luego en la biodiversidad de los arrecifes, cómo estaban las células organizadas y luego las células infectadas con virus y genes particulares. Estaba explotando el conocimiento sobre las moléculas. Estoy hablando de los años 1980, entre 80 y 86. Y entonces, de hecho, en la carrera de biología, la materia de evolución y de biología molecular eran optativas. Y entonces podía llevar una u otra. Algunos llevábamos las dos, pero no había biología molecular, sí biología celular. Y después de ese tiempo, pues continué, me fui a Nueva York, me fui a varios lados a estudiar células, pero más bien cómo las moléculas en la célula estaban organizadas y influían. Entonces se cambió el plan de estudios entonces, la biología celular se molecularizó y entonces pensamos en estudiar las células, pero las moléculas, pero dentro de las células. Ya estoy hablando de los años 90. Y pues no he podido escapar, comillas, de esa cuestión de células y moléculas. Entonces por eso decimos que hacemos biología celular y molecular, y con las tendencias recientes, siempre con el uso de microscopios de todo tipo. De hecho fundamos el laboratorio en el que estamos en este momento como laboratorio de nanobiología celular, pensando en estudiar cómo las moléculas generan estructuras de tamaño nanométrico. Y entonces abrimos una materia optativa y organizamos simposios y congresos sobre el tema en muchos lados. Entonces hemos quedado atrapados en eso que es tan fascinante, ¿no? De moléculas, pero siempre en el marco de las tres teorías de la biología, que son la teoría celular, la teoría del gen y la teoría evolutiva. Tratamos de abarcar todo eso: moléculas, células, microscopios. Entonces, pues sí, desde tercer semestre, estoy hablando del año 1980 y tal vez 81, 82, pero ya
mucho tiempo, pero ya como profesor tiempo completo desde los finales de los 80s, pero desde el servicio social empecé ya a trabajar en esto. Para terminar esta entrevista, profesor, ¿qué mensaje o consejo le gustaría dejar a las futuras generaciones de estudiantes y científicos de aquí de la Facultad de Ciencias? Que no perdamos la confianza en que el estudio, la formación profesional y en el área de la ciencia es muy recomendable. Es una cuestión que en particular yo no cambiaría por haber decidido estudiar en esto. Vale mucho la pena la ciencia, la actividad científica produce conocimiento nuevo, conocimiento básico que es útil para toda la humanidad, y de ahí se desprenden muchas cosas de tecnología, de aplicaciones, pero hay un corazón de la ciencia básica y del pensamiento científico. Si bien no todos nos vamos a dedicar a producir conocimiento, sí nos vamos a dedicar a poderlo comprender. Entonces, en la actividad científica, en particular la Facultad de Ciencias, pues cultivamos ese aspecto de que los estudiantes y nosotros mismos como profesores cultivamos una mente abierta, una mente crítica, un planteamiento de dudas, de posibles soluciones, y eso es parte de la actividad científica, conocer lo que se conoce, lo que ya se sabe, y plantear posibles soluciones o posibles maneras de entender los fenómenos de la naturaleza, y por qué no, también muy ligados a la sociedad. Perfecto, doctor. Le agradecemos el tiempo para tomarse esta entrevista. Muchas gracias. Con mucho gusto, gracias.